La mayoría de la gente pasa en coche junto a desconocidos destrozados en Nochebuena. Connor Hayes casi se convierte en uno de ellos. Millbrook, Montana, yacía sepultado bajo 15 centímetros de nieve fresca, de esas que amortiguan el sonido y se tragan la esperanza. 15 bajo cero. Calles vacías se extendían como arterias congeladas por el pueblo dormido. Sus faros recorrieron el callejón detrás del supermercado Miller y se congelaron en una imagen que no debería existir. Una mujer, delgada como un hueso y temblando, arañaba la basura con las manos desnudas, dejando gotas carmesí sobre la nieve prístina. Apretaba una cartera negra rota contra sus costillas como una plegaria, como un latido moribundo. Cuando esos ojos marrones y hundidos se encontraron con los faros, Connor vio algo que le cortó la respiración. No solo desesperación, sino reconocimiento. Lo perdí todo. Su voz se quebró a través del viento gélido cuando se detuvo. Pero Maya había encontrado algo en ese contenedor. Algo que desbarataría sus mundos de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El motor de la camioneta rugió como una bestia dormida mientras Connor bajaba la ventanilla. Se formaron cristales de hielo en su aliento, disolviéndose en el aire nocturno que olía a agujas de pino y escape congelado. La mujer retrocedió a trompicones, apretando la cartera con más fuerza contra el pecho. Su abrigo colgaba hecho jirones, revelando una bata de hospital debajo, de un azul descolorido con manchas que podrían haber sido de café o sangre. Las manos de carpintero de Connor aferraron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había visto la desesperación antes en su propio espejo retrovisor después de la muerte de Jessica hacía 3 años. Pero esto era diferente. Era alguien ahogándose a plena vista. Señora, ¿está bien? Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, con la voz oxidada por un día solo con herramientas eléctricas y recuerdos. Los ojos de la mujer iban de un lado a otro como un animal acorralado calculando rutas de escape. Tendría unos 30 años, tal vez menos. El hambre y el frío tenían una forma de envejecer los rostros más allá de su edad. Su cabello oscuro colgaba en mechones húmedos alrededor de sus pómulos afilados, y sus labios habían adquirido ese tono azul que indicaba que la hipotermia estaba a la vuelta de la esquina. La billetera en sus manos temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo, algo que hizo que a Connor se le encogiera el pecho al reconocerlo. «Estoy bien», susurró. Pero las palabras se rompieron como cristales en el aire helado. Su acento traía rastros de un lugar más cálido. Texas tal vez, o Nuevo México, lugares donde diciembre significaba suéteres, no supervivencia. Connor aparcó la camioneta. El clic mecánico resonó en las paredes de ladrillo del callejón. La mujer se estremeció al oírlo, y él se dio cuenta de que estaba calculando si podría correr más rápido que él en la nieve, si le quedaban fuerzas para intentarlo. La idea lo golpeó como un mazazo en el estómago. Tyler Hayes, de 8 años, apretó la cara contra la ventana escarchada de su caravana. Su aliento creaba pequeños círculos de niebla que desaparecían tan rápido como se formaban. La señora Patterson, de la casa de al lado, se había ido a casa hacía 1 hora, dejando tras de sí un persistente aroma a lavanda y preocupación. El niño trazó dibujos en la condensación, estrellas tal vez o copos de nieve. Había desistido de dormir a las 10:30 cuando el viento arreció y empezó a sacudir el panel suelto de la pared este. Papá siempre arreglaba ese panel por la mañana, pero al anochecer volvía a cantar su solitaria canción. El árbol de Navidad de la esquina parecía más pequeño que el año pasado. Sus ramas de plástico se inclinaban bajo el peso de los adornos hechos a mano y el espumillón de las tiendas de todo a $1. Debajo había un solo regalo envuelto, aproximadamente del tamaño de un libro cubierto de tiras cómicas, porque el papel de regalo era un lujo que no podían permitirse este año. Tyler sabía lo que había dentro. Había visto el recibo asomando del bolsillo de la chaqueta de papá. Un kit de maqueta de avión de la sección de liquidación de Walmart. De esos con piezas diminutas que tardaban semanas en armarse, alargando la alegría al máximo. Papá era bueno haciendo que las cosas pequeñas duraran.
La caravana parecía más grande cuando papá trabajaba hasta tarde. Su silencio solo se rompía con el zumbido de la calefacción y el ocasional crujido de las paredes al asentarse. Tyler había memorizado cada sonido que hacía este lugar. El crujido de las tablas del suelo cerca del baño, como el grifo de la cocina goteaba exactamente 7 veces antes de parar, el silbido del viento a través del hueco de la ventana del dormitorio. Estos sonidos solían asustarlo cuando su madre estaba en el hospital y su padre paseaba por la sala hasta el amanecer. Ahora eran parte de su hogar, tan familiares como los latidos de su propio corazón. Connor cogió el termo de café del asiento del copiloto. El vapor le salía de la boca al destaparlo. El olor a café instantáneo barato mezclado con crema en polvo llenaba la cabina. No era gourmet, pero era cálido y con la cafeína suficiente para aguantar las últimas horas de su turno. Mira, es Nochebuena. Nadie debería estar afuera con este frío. Vertió café en la tapa del termo, observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba y se asentaba. La mujer no se había movido, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos como si estuviera memorizando su rostro para un informe policial o una esquela. No necesito caridad, dijo, pero su voz se quebró al pronunciar la palabra caridad, como si le supiera amarga. Connor le ofreció la taza improvisada de todos modos, y el vapor se elevaba entre ellos como incienso. Sus dedos estaban morados donde agarraban la cartera, y él pudo ver el leve temblor que indicaba que su cuerpo estaba empezando a interrumpir funciones no esenciales. Lo había visto antes en obreros de la construcción que se quedaban fuera demasiado tiempo durante las tormentas de invierno. El orgullo era un lujo que el cuerpo humano no podía permitirse por debajo de los -6 grados centígrados. No es caridad, dijo Connor, manteniendo la voz serena y sin amenazar. Es café, y el café es solo café. La mujer miró la taza un largo rato, con la batalla interna desplegándose en su rostro. La necesidad combatida con dignidad, los instintos de supervivencia chocando con lo que la había llevado a ese callejón en primer lugar. Finalmente, extendió la mano libre, cerrando los dedos alrededor del metal caliente con desesperada gratitud. El primer sorbo la hizo encorvar los hombros de alivio, tan profundo que era casi indecente presenciarlo. Maya Rodríguez había sido hermosa alguna vez. Connor podía ver rastros de ello en la fina estructura ósea de su rostro, la forma en que sus ojos se alzaban ligeramente en las comisuras, la elegante curva de su cuello. Pero la belleza era otro lujo despojado por meses de supervivencia, dejando atrás algo crudo y más esencial. Envolvió ambas manos alrededor de la taza de café. Ahora la billetera presionaba entre su palma y la superficie metálica. Lo que fuera que había dentro de esa billetera significaba para ella más que calidez, más que dignidad, tal vez más que la vida misma. ¿Cómo te llamas?, preguntó Connor, aunque ya sospechaba que no respondería. La confianza era otra cosa que las calles te arrebataban poco a poco hasta que no te quedaba más que paranoia y salidas rápidas. Pero Maya lo sorprendió. Tal vez fue el café o la forma amable en que lo había preguntado. O tal vez simplemente estaba demasiado cansada para seguir luchando. Maya, dijo, e inmediatamente pareció arrepentirse. Los nombres tenían poder. Podían rastrearse, podían llevar a preguntas que ella no estaba lista para responder. Connor sintió como si acabara de decirle el pronóstico del tiempo. Nada más significativo que un cielo parcialmente nublado con probabilidad de nieve. La simple aceptación pareció tranquilizar algo en ella, como una piedra angular que se asentaba en su lugar. Soy Connor. No dijo su apellido. Si ella quería superficialidad, él podía hacerlo superficialmente. ¿Quieres decirme qué buscas en ese contenedor? Quizás pueda ayudarte a encontrarlo. La risa de Maya fue aguda y amarga, el sonido de la esperanza que se arrastraba sobre cristales rotos. Señaló la basura rebosante con la mano libre, recogiendo los pozos de café y los restos de comida congelada, los periódicos tirados y las botellas de cerveza. Encontré lo que buscaba, dijo, levantando la cartera.
Pero había algo en su voz que sugería que encontrarla solo lo había empeorado todo. Connor estudió la cartera con más atención. El cuero negro, o lo que antes era cuero antes del desgaste, se había vuelto grisáceo. Una esquina estaba rota, dejando al descubierto el cartón interior. Parecía haber pasado por la lavadora, o tal vez por la vida. La nieve caía con más fuerza. Gruesos copos reflejaban el resplandor amarillento de las farolas y convertían el mundo en una bola de nieve que alguien había sacudido con demasiada fuerza. La camioneta de Connor atravesó la tormenta como un barco a través de la niebla, con los faros abriendo un túnel de visibilidad que se extendía a unos 9 metros. Maya estaba sentada en el asiento del copiloto, todavía agarrando la cartera, con la mirada fija en el camino, como si estuviera memorizando la ruta o planeando su escape. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando Connor giró hacia Pine Street en lugar de dirigirse a la autopista. Su voz ahora tenía un dejo de pánico. El café y el calor le permitieron despejarse lo suficiente como para sospechar. Connor sintió que su tensión aumentaba. Su cuerpo se preparaba para luchar o huir, aunque ambas opciones eran limitadas en un vehículo en movimiento. Mi casa, dijo Connor, y añadió rápidamente. Puedes quedarte en el sofá esta noche. Se supone que bajará a menos 20 grados. Nadie sobrevive a eso afuera. La mano de Maya se dirigió a la manija de la puerta, un gesto inconsciente que delataba demasiadas noches calculando salidas. Connor redujo la velocidad de la camioneta, dejándola procesar la oferta sin sentirse atrapada. La confianza era una planta que necesitaba cuidados, sobre todo cuando había sido pisoteada por demasiadas botas. No te conozco, dijo Maya, pero su mano se relajó en la manija de la puerta. La calefacción estaba haciendo su trabajo, devolviéndole la sensibilidad a los dedos de las manos y los pies, y con ella el agotamiento profundo que sentía tras el fin de la adrenalina de la supervivencia. Connor podía verla luchando, intentando mantenerse alerta, pero el calor y la seguridad eran poderosos sedantes cuando se había estado sin ellos demasiado tiempo. La caravana de Connor estaba al final de un camino de grava que desaparecía entre las pieles de Douglas cargadas de nieve. Las luces navideñas delineaban las ventanas en azul y blanco, parpadeando sin ningún patrón en particular. Charrán. El lugar parecía exactamente igual que antes. El intento de un padre soltero de hacer que una casa se sintiera como un hogar. Maya lo observaba a través del parabrisas, observando las cuidadosas reparaciones, el jardín cubierto de nieve, la canasta de baloncesto sobre la puerta del garaje. Esta era una vida construida con un sueldo a la vez, unida por la terquedad y el amor. ¿Tienes familia?, preguntó Maya mientras Connor apagaba el motor. El silencio que siguió se sintió cargado de historias no contadas. El anillo de bodas de Connor reflejó la luz del tablero, una fina banda de oro desgastada por 3 años de viudez. Aún lo llevaba, aunque Jessica se habría reído de su obstinada lealtad a una promesa que la muerte ya había roto. Un hijo, dijo Connor finalmente. Tyler tiene 8 años. Algo cambió en el rostro de Maya al mencionar a un niño. Un dolor tan agudo y repentino que le cortó la respiración a Connor. Se dio la vuelta, mirando la nieve que caía, pero no antes de que él captara el brillo de las lágrimas que ella se negaba a dejar caer. Lo que fuera que había llevado a Mia a ese contenedor, lo que fuera que hubiera en esa cartera, conectaba con los niños de maneras que dejaban heridas demasiado profundas para una conversación informal. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a las escaleras. El rostro de Tyler apareció en el hueco como un elfo curioso que vigilaba el progreso de Papá Noel. Se suponía que el niño estaba dormido, pero Connor sabía que no debía esperar la moderación de un niño de 8 años en Nochebuena. Tyler llevaba un pijama con dibujos de renos y unas pantuflas peludas que le hacían parecer enormes. Su cabello estaba de punta en ángulos extraños, y tenía arrugas de sueño en la mejilla que sugerían que al menos había intentado seguir instrucciones. Papá. La voz de Tyler tenía un deje de confusión al observar al extraño que acompañaba a su padre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de Mer, el abrigo roto,
la forma en que se mantenía como si esperara un golpe, la cuidadosa distancia que mantenía de cualquier cosa que pareciera consuelo. Los niños tenían un radar para las cosas rotas. Connor lo había aprendido. Veían más allá de la superficie de maneras que los adultos se habían acostumbrado a no ver. Tyler, esta es Maya, dijo Connor, manteniendo la voz firme y normal. Se quedará en el sofá esta noche porque hace demasiado frío afuera. Tyler asintió con gravedad, aceptando esta explicación con la flexibilidad de la visión del mundo de la infancia. En el universo de Tyler, las personas se ayudaban entre sí porque eso era lo que hacían. La complejidad de las relaciones adultas, el peso de los errores pasados y las consecuencias presentes aún no lo habían afectado. Maya entró en la calidez de la caravana y se detuvo en seco, abrumada por el asalto sensorial de la normalidad. El olor a macarrones con queso flotaba en el aire mezclado con el aroma a pino del árbol de Navidad y el tenue aroma a detergente para la ropa. Música navideña sonaba suavemente desde una radio en la cocina. Villancicos tradicionales cantados por voces que creían en sus palabras. La sala era pequeña pero limpia, llena del cómodo desorden de una vida plena. Tyler se acercó a Mia con la intrépida curiosidad que los 8 años inspiraban ante nuevas situaciones. ¿Eres una persona sin hogar?, preguntó con la brutal honestidad de la infancia. Connor empezó a regañarlo, pero Maya levantó una mano, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Más o menos, dijo, agachándose a la altura de los ojos de Tyler. No tengo dónde quedarme esta noche. Tyler consideró esta información con la seriedad de un juez de la Corte Suprema que considera el derecho constitucional. Su mirada se movió del abrigo roto de Mera a sus zapatos gastados, haciendo un inventario de sus necesidades con la eficiencia que le daba vivir cerca del umbral de la pobreza. «Puedes compartir mi manta», dijo Tyler finalmente. «Es muy cálida». Papá la consiguió del suministro de emergencia en la estación de bomberos. La compostura de Maya se quebró ligeramente. Una pequeña fractura en el muro que había construido alrededor de su corazón. Se aclaró la garganta y asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme si intentaba hablar. Connor observó esta interacción con una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por el generoso corazón de su hijo, terror por la facilidad con la que Tyler se abría a desconocidos. El sofá era más viejo que Tyler, su tela marrón estaba desgastada en algunos lugares y sujeta con parches estratégicos de cinta adhesiva, pero estaba limpio y suave, y Maya se hundió como una piedra en agua quieta. Connor le trajo otra taza de café y un plato de sándwiches sobrantes, colocándolos en la mesa de centro, a su alcance. Maya miró la comida como si fuera una alucinación, algo demasiado bueno para ser real. «¿Cuándo comiste por última vez?», preguntó Connor, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. La mano de Mera se dirigió inconscientemente a su estómago, y Connor captó los deseos reflejos que indicaban que el hambre había pasado de ser incómoda a ser dolorosa. Tomó medio sándwich con cuidado, dando pequeños bocados como quien ha aprendido que comer demasiado rápido después de no haber comido lo suficiente puede ser su propio castigo. Tyler se había sentado en el suelo cerca del árbol de Navidad. Y, aparentemente jugando con bloques de Lego, pero en realidad estudiando a Mia con la intensidad de un documentalista de naturaleza. Construía estructuras elaboradas y luego las derribaba. El crujido de los ladrillos de plástico proporcionaba banda sonora a la cuidadosa danza de conocer a un desconocido. Maya lo observó trabajar, y algo en su rostro cambió. Una suavidad que no había estado allí antes, teñida de un dolor tan profundo que le dolió el pecho a Connor. «Tienes un hijo», dijo Maya de repente, con la voz apenas por encima de un susurro. No era una pregunta. Estaba afirmando un hecho que pareció sorprenderla, como si la realidad de la existencia de Tyler acabara de registrarse por completo. Connor asintió, observándola atentamente. Los ojos de Maya no se apartaron de Tyler mientras el chico se concentraba en su proyecto de construcción, sacando ligeramente la lengua en señal de concentración. La expresión en el rostro de Maya era la de alguien que observa un fantasma,
algo que no debería existir, pero que necesitaba existir desesperadamente. Había, susurró Mia tan bajo que Connor casi no la oyó. La palabra cayó entre ellos como una piedra en aguas profundas, creando ondas que se extendieron hacia el silencio. Connor sintió que se le cerraba la garganta ante las preguntas que no podía formular, y la comprensión lo inundó con una claridad repugnante. Maya no estaba sin hogar por elección ni por las circunstancias. Estaba sin hogar por el dolor, desconectada del mundo por una pérdida tan fundamental que había cortado su conexión con todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Tyler levantó la vista de sus legos. Un instinto primario lo alertó del cambio en su estado emocional. Estudió el rostro de Mera con la franqueza que los niños aportaban a los momentos importantes, viendo más allá de la cuidadosa máscara que ella había construido. «¿Qué le pasó a tu hijito?», preguntó con la suave curiosidad que los adultos habían perdido en algún momento de su camino hacia la sofisticación. Las manos de Maya se apretaron sobre la cartera, los nudillos se le pusieron blancos por la fuerza de su agarre. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, las palabras fallando ante una verdad demasiado grande para las palabras. Connor se movió para interceptar la pregunta de Tyler, para desviar la conversación del terreno peligroso. Pero Maya negó con la cabeza. Respiró hondo y miró directamente a Tyler, respondiendo a la honestidad con honestidad. Se fue a vivir con su abuela. Maya dijo finalmente, con las palabras saliendo planas y ensayadas. Porque cometí errores, porque no pude cuidarlo adecuadamente. La explicación satisfizo la curiosidad inmediata de Tyler. Pero Connor escuchó las capas subyacentes, la autodestrucción, la culpa que se había refinado con la repetición hasta convertirse en un arma afilada que usaba contra sí misma a diario. La noche se sumió en una quietud inquietante, interrumpida por los suaves sonidos de la vida doméstica, el zumbido del refrigerador, la narración tranquila de Tyler sobre sus aventuras con Lego, el ocasional crujido de la madera al asentarse. Maya dormitaba inquieta en el sofá, despertándose sobresaltada cada pocos minutos, como quien ha aprendido que dormir puede ser peligroso. Connor la observaba desde la mesa de la cocina, donde fingía revisar facturas, notando cómo ella nunca soltaba la cartera, como sus ojos seguían cada sombra y sonido. Finalmente, habían convencido a Tyler para que se acostara alrededor de las 11. Pero Connor conocía al niño lo suficiente como para sospechar que en realidad no estaba durmiendo. La energía de la Nochebuena, combinada con la emoción de tener a un misterioso desconocido en casa, era un cóctel potente para la imaginación de un niño de 8 años. Connor tomó nota mental de revisar la habitación de Tyler en una hora, sabiendo que encontraría al niño pegado a la puerta, escuchando el murmullo de una conversación adulta. «No tienes que quedarte despierto», dijo Maya alrededor de la medianoche, aunque su voz sugería que esperaba que lo hiciera. La caravana se sentía diferente en la oscuridad de la noche, más pequeña, más íntima, llena de sombras que podían ocultar demasiadas posibilidades. Connor se sirvió otra taza de café. La cafeína era innecesaria, pero el ritual reconfortaba. «De todas formas no puedo dormir», dijo, y tenía toda la razón. El insomnio había sido su compañero desde la muerte de Jessica. Un fantasma obstinado que lo acompañaba en las horas oscuras, cuando el dolor era más agudo. Algunas noches luchaba contra él, tomando melatonina y contando ovejas. Otras noches se rendía, encontrando un extraño consuelo en la soledad de las 3 de la madrugada, cuando el mundo pertenecía solo a los insomnes y a los trabajadores por turnos. Maya se removió en el sofá, subiéndose hasta la barbilla la manta que Tyler le había compartido. La cartera seguía apretada contra su pecho, y Connor se preguntó qué podría ser tan importante como para arriesgarse a protegerlo con frostbite. Fotos, tal vez, o documentos, o algo completamente distinto, algo que conectara con el hijo que ella había mencionado, con los errores que le habían costado todo. «Maya», dijo Connor con cuidado, tanteando el terreno para una conversación más profunda. «¿Quieres decirme qué está pasando realmente?». La pregunta flotaba en el aire entre ellos,
cargada con el peso de la confianza y la posibilidad de respuestas. Maya miraba al techo, respirando superficial y controladamente, luchando contra un conflicto interno. Eso se reflejaba en las arrugas tensas alrededor de sus ojos. Era enfermera, dijo finalmente, las palabras le salían atropelladas, como si necesitara decirlas rápido antes de que le fallara el coraje. UCI pediátrica en Dallas, turnos de 12 horas, a veces más. Mi hijo, Alex, vivía con mi madre, pero ella enfermó, muy enferma, y tuve que elegir entre quedarme con ella o ir a trabajar. Su voz se fue apagando, perdida en el laberinto de decisiones que parecían razonables en ese momento, pero que en retrospectiva parecían fracasos catastróficos. Connor esperó, comprendiendo que algunas historias necesitaban su propio ritmo de revelación y recogimiento. Los dedos de Maya recorrieron los bordes de la cartera, dejando suaves surcos que hablaban de una repetición interminable, de incontables noches pasadas tocando este talismán de memoria y arrepentimiento. Alex tenía 8 años, continuó Maya, y a Connor se le heló la sangre al oír el pasado, al ver cómo la voz de Mia se apagaba al pronunciar el nombre de su hijo. Un niño listo, demasiado listo, quizá. Cuando mamá ya no pudo cuidarlo, pensé que una noche estaría bien. Una noche sola mientras trabajaba doble turno. Ya lo había hecho antes, solo unas horas. Pero esta vez, el silencio se prolongó como algo físico, llenando la caravana con el peso de frases inconclusas y consecuencias indescriptibles. Connor se encontró pensando en Tyler dormido en su pequeña habitación, y en las 1000 maneras en que el juicio de un padre podía fallar. El millón de decisiones en fracciones de segundo que marcaban la diferencia entre la seguridad y el desastre. Hubo un incendio. Maya susurró, y Connor sintió que el mundo se le venía abajo. Electricidad, un viejo edificio de apartamentos, cableado defectuoso. Alex intentó salir, pero no pudo terminar la frase. No pudo pronunciar las palabras que harían real la pérdida en ese espacio cálido y seguro. Connor cerró los ojos y vio el rostro dormido de Tyler. Sintió el peso fantasma del dolor, capaz de aplastar a una persona tan profundamente que terminaba rebuscando en la basura en Nochebuena. La historia se derramó de Mae en pedazos después de eso. La investigación, la culpa, la bebida que siguió, la lenta desintegración de una vida que una vez tuvo sentido y propósito. Había perdido su licencia de enfermera, su apartamento, sus conexiones con el mundo que existían antes del incendio. La cartera que aferraba contenía las últimas fotos de Alex, dañadas por el agua y preciosas, junto con una carta que él le había escrito para el Día de la Madre y que ella nunca había recibido en casa. Vine aquí para... La voz de Maya se quebró y tuvo que tragar saliva antes de continuar. Vine aquí para encontrar un lugar donde terminarlo, un lugar tranquilo, donde Tyler no me encontrara. Las palabras golpearon a Connor como un golpe físico, robándole el aliento y dejándolo aturdido por la forma tan despreocupada en que ella habló de terminar con su vida. Tyler, que había estado planeando esto desde antes de conocerlos, ya había incluido a su hijo en sus cálculos de pérdida y secuelas. Connor se inclinó hacia adelante, extendiendo instintivamente sus manos de carpintero antes de detenerse a tocarla. Maya se había replegado sobre sí misma, el dolor la hacía parecer más pequeña, más frágil, como un pájaro con las alas rotas que había olvidado volar. El peso de su confesión se posó sobre la caravana, alterando la calidad del silencio, haciendo que el cálido espacio se sintiera sagrado y terrible. Maya, dijo Connor, con la voz ronca por una emoción que no podía identificar. Mírame. Ella giró la cabeza lentamente, mirándolo a los ojos con un esfuerzo que pareció costarle todo lo que le quedaba. En ese momento, Connor vio más allá de la mujer rota en su sofá a la persona que había sido antes, la enfermera que había dedicado su vida a sanar niños, la madre que había amado a su hijo lo suficiente como para trabajar horas imposibles para mantenerlo, el ser humano cuyo único crimen había sido tomar una decisión que resultó equivocada. No puedes, dijo simplemente, y Maya se estremeció como si la hubiera golpeado. Tyler ya se ha encariñado.
Se culpará a sí mismo si te pasa algo. Los niños hacen eso. Culpan de todo, incluso de cosas que no tienen nada que ver con ellos. La discusión era estratégica más que emocional, apelando a los instintos protectores de Mia en lugar de a su autoestima. Pero Connor la vio caer, creando grietas en el muro de su desesperación. La risa de Maya era amarga y rota. ¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que es fácil? Señaló la caravana con sus adornos navideños y muestras de amor, observando los dibujos de Tyler en la nevera y el regalo cuidadosamente envuelto bajo el árbol. Esto es lo que perdí. Esto es lo que Alex nunca tendrá. Y verlo, estar aquí, es como una tortura. Entonces no lo veas como lo que Alex perdió, dijo Connor, inclinándose hacia adelante con desesperada intensidad. Míralo como lo que Alex querría que Tyler tuviera. Míralo como lo que Alex querría que le dieras a Tyler. Las palabras surgieron de un lugar profundo que Connor desconocía. Sabiduría. Nacida de sus largas noches luchando con el dolor y el propósito. Maya lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero, intentando descifrar el significado de sonidos que no acababan de tener sentido. La mañana de Navidad llegó gris y fría, tras el paso de la tormenta durante la noche, dejando el mundo envuelto en nieve fresca. Tyler se levantó antes del amanecer, como Connor sabía que estaría, rebosante de emoción, una emoción que ni siquiera la presencia de un desconocido afligido podía apagar. Entró sigilosamente en la sala, comprobando si Papá Noel había visitado a alguien, si el único regalo bajo el árbol se había multiplicado durante la noche gracias a la magia navideña. Maya estaba despierta, probablemente nunca había dormido del todo, y observaba el ritual navideño de Tyler con ojos hambrientos que devoraban cada detalle. La alegría del niño era contagiosa y dolorosa a partes iguales, un recordatorio de cómo se suponía que debía ser la Navidad, cómo se había sentido cuando la esperanza aún era posible y el futuro se extendía ante él, brillante y lleno de posibilidades. Vino Papá Noel. Tyler le susurró a Mia, como si fuera cómplice de la magia en lugar de una desconocida destrozada que había llegado a la orilla. Maya esbozó una leve sonrisa, la primera expresión genuina de felicidad que Connor había visto en ella desde que se subió a su camioneta. Creo que sí, susurró Mia, señalando con la cabeza hacia el árbol donde esperaba el regalo de Tyler envuelto en papel de periódico. El rostro de Tyler se iluminó como si le hubieran revelado el secreto de la vida eterna, y se lanzó hacia el árbol con el desenfreno de un niño de 8 años. Maya lo observó desenvolver el kit de modelismo del avión con la atención concentrada de quien memoriza cada detalle, almacenando alegría como alimento para un largo invierno. Connor preparó el desayuno mientras Tyler examinaba cada pieza de su nuevo juguete, charlando sobre aerodinámica y esquemas de pintura con la pasión que los niños ponen en sus obsesiones. Maya ayudó sin que se lo pidieran, moviéndose por la pequeña cocina con una eficiencia práctica que denotaba años dedicados al cuidado de los demás. Sus manos temblaban ligeramente mientras untaba mantequilla en las tostadas, pero trabajaba con constancia, encontrando consuelo en el ritmo familiar de cocinar para la familia. Mamá, dijo Tyler de repente sobre su tazón de cereal, mirándola con esa franqueza que hacía que los adultos se retorcieran. ¿Estás triste porque extrañas a tu pequeño? La pregunta fue suave pero precisa, directa al grano con la claridad que los niños poseían antes de que el mundo les enseñara a evitar las verdades difíciles. Maya dejó su taza de café con precisión, ganando tiempo para construir una respuesta que no la destrozara por completo. Sí, dijo finalmente, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con asomar. Lo extraño todos los días. Tyler asintió solemnemente, aceptando esta información con la seriedad que le daba a las emociones importantes de los adultos. Yo también extraño a mi mamá, dijo Tyler, volviendo a su serie como si acabara de comentar el clima. Papá dice que está en el cielo, pero creo que tal vez solo está muy lejos. Como si tal vez se hubiera mudado a otro planeta y las líneas telefónicas no funcionaran tan bien. Maya miró a Connor por encima de la cabeza de Tyler, viendo su propio dolor reflejado en sus ojos,
reconociendo a un compañero superviviente de una pérdida tan profunda que redefinió la arquitectura de la vida cotidiana. El teléfono sonó a las 11:30, estridente e insistente en la tranquilidad de la mañana de Navidad. Connor respondió con el cansancio de quien ha aprendido que las llamadas inesperadas rara vez traen buenas noticias, con voz cautelosa al saludar. Maya vio cómo su rostro cambiaba al escuchar, vio cómo el color se le desvanecía en las mejillas y cómo apretaba el auricular hasta que sus nudillos palidecieron. ¿Estás seguro?, preguntó Connor, con la voz apenas por encima de un susurro. Cuando, Maya sintió una opresión en el pecho con un temor familiar, reconociendo el tono de alguien que recibía noticias que cambiarían todo lo que vendría después. Tyler levantó la vista de los restos del avión. Un instinto primario lo alertaba del peligro en el mundo adulto que solía existir más allá de su conciencia. Connor colgó el teléfono y se giró para mirarlos. Su rostro era una máscara de devastación controlada que Maya reconocía de su propio espejo en los peores días. Maya, dijo con cuidado, con la voz suave que precedía a una noticia terrible. Era el detective Johnson de Dallas. Te ha estado buscando. El mundo de Maya se inclinó hacia un lado. Las cálidas paredes de la caravana de repente se sintieron como barrotes de una prisión. Se pegó a la encimera de la cocina, preparándose para huir, aunque no había ningún lugar a donde correr, ningún lugar lo suficientemente lejos de la noticia que llegara. ¿Qué quería?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Había estado esperando este momento desde que huyó de Dallas hacía 3 meses. Maya, repitió Connor, y pudo oírlo armarse de valor para pronunciar las palabras que romperían algo dentro de ella que ya estaba fracturado sin remedio. Alex no murió en un incendio. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Cada sílaba era un golpe de martillo contra los cimientos de todo lo que había creído, todo lo que había usado para construir su culpa y su autodestrucción. Eso es imposible, susurró Maya. Hered. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir cómo la cuidadosa estructura de su dolor comenzaba a resquebrajarse. Vi el edificio. Vi, pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de lo que realmente había visto. Humo, bomberos, caos. Pero no a su hijo. Nunca a su hijo. Le habían dicho que estaba dentro. Le habían dicho que no había logrado salir. Y en su conmoción y culpa, nunca cuestionó, nunca exigió verlo. Nunca hizo las preguntas que podrían haber revelado la verdad. Está vivo, Maya, dijo Connor, con la voz quebrada. Ha estado vivo todo este tiempo. Ha estado viviendo con tu madre, como dijiste. Pero ella. Connor hizo una pausa, luchando con una información que era casi inasumible. Tu madre murió el mes pasado. Alex ha estado en un hogar de acogida. Ha estado preguntando por ti. A Maya se le doblaron las piernas y se deslizó por los armarios de la cocina para sentarse. Con fuerza en el suelo de linoleum. Tyler abandonó el avión y se sentó a su lado, encontrando su pequeña mano con la suya, con la bondad instintiva que los niños ofrecen a quienes sufren. El contacto la anclaba al momento, impidiéndole flotar en una marea de conmoción, incredulidad y esperanza tan aguda que cortaba como el cristal. ¿Dónde está?, logró preguntar Maya con los labios entumecidos, desconectados de su cuerpo. ¿Dónde está mi hijo? Connor ya buscaba su abrigo, sus llaves, su billetera, los gestos prácticos de un hombre que entendía que algunos problemas requerían una acción inmediata en lugar de una consideración cuidadosa. Dallas, dijo Connor. Podemos llegar en 8 horas si nos vamos ahora. Maya lo miró fijamente, intentando procesar la forma despreocupada en que se había incluido en su crisis, la suposición de que su emergencia se había convertido en su responsabilidad. Tyler, prepara la maleta, le gritó Connor a su hijo, que ya se movía con la determinación que le daba toda una vida adaptándose a las emergencias de los adultos. No tienes que hacerlo, empezó a decir Mia. Pero Connor la interrumpió con una mirada que no admitía discusión alguna. Sí, quiero, dijo simplemente. Y Maya comprendió que,
En algún momento entre las confesiones de medianoche y las revelaciones de la mañana de Navidad, habían dejado de ser desconocidos que se ayudaban mutuamente a sobrevivir para convertirse en algo más complicado, más necesario, más aterrador en sus implicaciones. El viaje a Dallas transcurrió entre carreteras nevadas y restaurantes al borde de la carretera. Tyler durmiendo en el asiento trasero mientras Mary y Connor se turnaban para conducir y procesaban la imposible realidad de que todo lo que ella había creído sobre el peor día de su vida había sido un error. El incendio había ocurrido. El edificio se había quemado. Pero Alex había estado en la escuela, a salvo en su aula de segundo grado, mientras su mundo se desmoronaba a 20 manzanas de distancia. La madre de Maya recogió a Alex de la escuela e intentó llamar a Mia al hospital, pero no pudo localizarla durante el caos de múltiples ingresos de emergencia. Para cuando Mia llegó al edificio, convencida por los informes de pánico de los vecinos de que Alex estaba dentro, el fuego se había extinguido y su madre y su hijo habían desaparecido. Maya pasó 3 días creyendo que Alex estaba muerto antes de desaparecer en una botella y luego en la calle. Demasiado destrozada para hacer preguntas, demasiado culpable para buscar respuestas. ¿Por qué no me encontró?, preguntó Maya mientras cruzaban la frontera estatal de Texas, y el paisaje cambiaba de la nieve de las montañas a la escarcha de la pradera. ¿Por qué no me dijo que estaba vivo? Connor se había estado preguntando lo mismo, pero sospechaba que la respuesta era tan complicada como el dolor mismo, tan enredada como la relación entre una hija que nunca estuvo a la altura y una madre que nunca la perdonó del todo. Quizás lo intentó, sugirió Connor, aunque ambos sabían que no era tan sencillo. Tal vez lo estaba protegiendo. Tal vez pensó que no terminó la frase, no se atrevió a sugerir que la madre de Maya podría haber visto el colapso de su hija, y decidió que a Alex le convenía más creer que su madre estaba muerta que saber que estaba viva, pero incapaz de cuidarlo. El edificio de servicios infantiles del condado de Dallas era un estudio en beige institucional, con iluminación fluorescente y carteles motivacionales que habían sido elegidos por un comité para no ofender ni inspirar a nadie. Maya estaba sentada en una silla de plástico diseñada para la eficiencia en lugar de la comodidad, llenando formularios con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Connor estaba sentado a su lado, Tyler al otro, creando una pequeña isla de apoyo en un océano de burocracia. La señora Rodríguez. Una trabajadora social apareció junto a Mer, portapapeles en mano y expresión cuidadosamente neutral. Era joven, probablemente nueva en el trabajo, todavía creía que podía salvar a todos si seguía los procedimientos correctos y llenaba los formularios correctos. Alex está aquí. Ha estado preguntando por ti. Maya se paró sobre piernas que se sentían desconectadas de su cuerpo, siguiendo al trabajador social por un pasillo lleno de dibujos infantiles y recordatorios de seguridad. A través de una puerta abierta pudo verlo, ahora de 8 años en lugar de 7, más alto de lo que recordaba, con el pelo oscuro necesitando un corte. Lex estaba construyendo algo con legos, sacando ligeramente la lengua en un gesto de concentración tan familiar que hizo que el pecho de mamá se partiera de amor, dolor y esperanza imposible. Alex, susurró Maya desde la puerta, su voz apenas audible por encima del zumbido de la calefacción y las conversaciones lejanas del edificio. Alex levantó la vista. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento, la incredulidad y luego una alegría pura y desenfrenada que lo iluminó como un árbol de Navidad enchufado tras meses guardado. Mamá. La voz de Alex se quebró al pronunciar la palabra. La esperanza y el dolor se reflejaban en su joven rostro. Se puso de pie lentamente, inseguro, como si movimientos repentinos pudieran hacerla desaparecer de nuevo. Maya cruzó la habitación en 3 pasos rápidos, cayendo de rodillas para envolver a su hijo en los brazos que lo habían anhelado todos los días desde que lo creyó perdido. Estoy aquí, susurró Maya contra el cabello de Alex, aspirando su aroma. Champú de fresa y tierra del parque y ese olor indefinible que solo pertenecía a su hijo. Estoy aquí, cariño. Nunca más te dejaré. Alex se aferró a ella con una fuerza desesperada,
su cuerpo de 8 años temblando con sollozos que habían estado creciendo durante meses, liberando dolor, confusión y alivio en grandes oleadas. Connor observó el reencuentro desde el pasillo. Tyler se apretó contra su costado. Ambos fueron testigos de un milagro que parecía demasiado grande e íntimo para ser observado. Los ojos de Tyler estaban abiertos de par en par con asombro y reconocimiento, al ver su propia relación con su padre reflejada en este momento de familia encontrada, entendiendo en un nivel profundo que el amor podía sobrevivir incluso a las peores separaciones. El papeleo tomó 3 horas, un maratón burocrático de firmas, entrevistas y verificaciones de antecedentes que se interpuso entre Maya y llevar a Alex a casa. Connor pidió favores, hizo llamadas telefónicas, presentó referencias y testigos de carácter con la determinación de alguien que había aprendido que a veces el sistema necesitaba un empujón. Tyler entretuvo a Alex con historias y construcciones de Lego. Los 2 chicos se unieron por las experiencias compartidas de pérdida y el amor complicado de los padres solteros que hacen su lo mejor. ¿A dónde irás?, le preguntó Connor a Mia mientras ella firmaba el documento final de transferencia de custodia. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para analizar. Maya no tenía trabajo, ni hogar, ni un sistema de apoyo más allá de la amabilidad de desconocidos que ya le habían dado más de lo que nadie tenía derecho a esperar. No lo sé, admitió Maya, una confesión que la asustó y la liberó a la vez. Por primera vez en meses, tenía un futuro que se extendía más allá de la próxima comida, el refugio de la siguiente noche, la próxima botella que podría acabar con el dolor. La mano de Alex en la suya era cálida y real, llena de posibilidades que ella había olvidado que existían. Lo sé, dijo Connor en voz baja, con el peso de una decisión que se había estado gestando desde el momento en que la vio en ese callejón. ¿Sabes dónde? 6 meses después, Maya estaba en la cocina de la caravana de Connor, ahora su caravana, preparando el desayuno para 3 chicos, Tyler, Alex y el propio Connor, que atacó Morning con todas sus fuerzas. El entusiasmo de alguien que es arrastrado de las cálidas mantas a la fría realidad. La caravana había sido modificada para acomodar su nueva residencia, la pequeña habitación de Alex excavada en el antiguo espacio de almacenamiento, los libros de texto de enfermería de Maya apilados en cada superficie disponible mientras ella trabajaba para recuperar su licencia. Los niños jugaban en la sala, Tyler le enseñaba a Alex los puntos clave de la construcción de aeromodelismo, mientras que los dibujos animados matutinos proporcionaban banda sonora a sus concentrados esfuerzos. Maya los observaba pasar por la cocina, maravillándose de lo rápido que se adaptaban los niños, de la facilidad con la que se habían convertido en hermanos en todo menos en la sangre. Tyler se había autoproclamado el guía de Alex para la vida en Millbrook, compartiendo secretos sobre las mejores pistas para trineos, qué profesores daban más tarea y cómo hacer reír a papá cuando estaba triste. Maya, dijo Connor, apareciendo a su lado con café y el tono cuidadoso que usaba cuando tenía algo importante que decir. He estado pensando. Maya se tensó automáticamente, condicionada por meses de supervivencia a esperar malas noticias de conversaciones serias. Pero las manos de Connor estaban firme mientras le entregaba la taza, sus ojos cálidos con algo que parecía satisfacción. Un hábito peligroso, respondió Maya, aceptando el café y la sonrisa que lo acompañaba. Habían desarrollado este ritmo con los meses, una cuidadosa danza de domesticidad que se sentía a la vez natural y milagrosa. Mia había aprendido los estados de ánimo de Connor y sus preferencias de café, la forma en que tarareaba cuando estaba feliz y se quedaba callado cuando el trabajo iba lento. Connor había aprendido las pesadillas y los patrones de curación de Maya, la forma en que revisaba a sus 2 hijos 3 veces antes de poder dormir, y cómo necesitaba silencio para estudiar, pero música para cocinar. Quiero que esto sea oficial, dijo Connor, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo con manos apenas temblorosas. Maya contuvo la respiración. ¿Café? Olvídate. Mientras contemplaba la caja que representaba todo lo que creía haber perdido para siempre. Familia, permanencia,
Amor sin fecha de caducidad. Maya Rodríguez, ¿quieres casarte conmigo? La propuesta fue simple y directa, sin el romance elaborado de las escenas de cine, pero rica en la profunda poesía de dos personas rotas que encontraron la manera de sanarse mutuamente. Maya miró a través del pasadizo a Alex y Tyler, con sus cabezas oscuras inclinadas juntas sobre el kit de avión de Tyler, y sintió que algo dentro de su pecho se desplegaba como pétalos de flores que se extendían hacia la luz del sol. Sí, dijo Maya, la palabra emergiendo como apenas un suspiro, pero cargando con el peso de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La sonrisa de Connor era brillante y aliviada, la expresión de un hombre que lo había arriesgado todo por una pregunta que temía hacer. Le puso el anillo en el dedo con reverente cuidado. El sencillo anillo reflejó la luz de la mañana y proyectó pequeños arcoíris sobre las paredes de la cocina. Los chicos estallaron en vítores desde la sala. Su celebración sugería que habían estado escuchando a escondidas con el entusiasmo descarado que los niños de 8 años ponían en los secretos de adultos. Alex y Tyler abrazaron a sus padres en un abrazo grupal que tiró la taza de café de Maya al suelo y llenó la caravana de risas que ahuyentó las últimas sombras del dolor y la pérdida. Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieran acostado y de que los últimos platos hubieran lavado y guardado, Maya y Connor se sentaron en los escalones de la entrada, viendo caer la nieve en el círculo amarillo que proyectaba la luz del porche. La noche era clara y fría, llena de estrellas que parecían lo suficientemente cerca como para arrancarlas del cielo como adornos navideños. La mano de Maya descansaba en la de Connor. El nuevo anillo, un peso cómodo en su dedo, una promesa de un mañana que se extendía ante ellos, brillante y con posibilidades. ¿Crees que Alex estará bien?, preguntó Maya, la pregunta que atormentaba sus momentos de tranquilidad, el miedo que acechaba tras su recién descubierta felicidad. ¿Crees que me perdonará por haberlo perdido? Connor le apretó la mano, comprendiendo que algunas heridas necesitaban tiempo, paciencia y la prueba diaria de su presencia para sanar por completo. Ya lo ha hecho, dijo Connor, señalando con la cabeza hacia la ventana, donde podían ver a Alex durmiendo a través de la abertura de las cortinas. Los niños perdonan mejor que los adultos. No se aferran al dolor como nosotros. Maya esperaba que tuviera razón. Esperaba que el amor pudiera salvar la brecha que el trauma había creado entre ella y su hijo. Esperaba que la familia pudiera reconstruirse sobre cimientos más sólidos que los que se habían derrumbado bajo la presión. La nieve seguía cayendo, cubriendo Millbrook de un blanco prístino que cubría las asperezas y hacía que todo pareciera nuevo. A lo lejos, las campanas de la iglesia dieron la medianoche, marcando el final de un día y el comienzo de otro, el ciclo infinito del tiempo que traía tristeza y alegría a partes iguales. Maya cerró los ojos y escuchó el silencio que los rodeaba. No el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la satisfacción, de estar exactamente donde pertenecía. El mañana traería nuevos desafíos. El trabajo diario de construir una familia reconstituida, sanar viejas heridas y crear tradiciones que honraran tanto sus pasados separados como su futuro compartido. Pero esa noche, Maya Rodríguez, que pronto sería Maya Hayes, estaba sentada en el porche de su casa junto al hombre que le había salvado la vida y escuchaba la suave respiración de dos niños dormidos que llamaban a su mamá. Era suficiente. Lo era todo. Era el comienzo de una historia que se extendería por años, llena de milagros cotidianos, revelaciones silenciosas y amor que había aprendido a sobrevivir incluso a las peores tormentas. Las luces navideñas de sus ventanas pintaban patrones de colores sobre la nieve. Rojo, verde y dorado se mezclaban con el blanco puro para crear algo hermoso, temporal y perfecto en su impermanencia, como la vida misma. Maya pensaba en el amor, la pérdida y la extraña gracia que a veces permitía que las cosas rotas volvieran a estar completas. Se apoyó en el hombro de Connor y observó caer la nieve, agradecida por las noches frías que unían a desconocidos y por la misteriosa alquimia que podía transformar la desesperación en esperanza, la soledad en amor, los finales en comienzos que se extendían hacia adelante, brillantes y prometedores.